Seguimos en Proeconomía y Finanzas, momento de hablar con nuestra invitada de la fecha, la economista Verónica Serafini. Verónica, ¿cómo está? Gracias por el tiempo para Canal Pro. Muy buenos días, buenas tardes, ya casi. Un gusto estar con ustedes. Gracias por el tiempo, Verónica. Usted realizó un trabajo dentro de CADEP, que es un análisis profundo, podríamos decir, de lo que fue el crecimiento económico de nuestro país en el 2024, ya con todos los datos a la vista. ¿Qué podemos destacar de ese crecimiento que se dio el año pasado en Paraguay? Bueno, se pueden destacar muchos elementos, pero con respecto a su vínculo con la pobreza, lo que podemos Sí. decir es que el crecimiento está teniendo cada vez menos impacto en la reducción de la pobreza. Ujú. Y ese debería ser un problema porque debería verse como un problema en términos de las políticas públicas y de nuestro modelo de crecimiento, porque la pobreza se reduce, tiene como uno de los pilares de reducción en los ingresos laborales. Y si Ujú. el crecimiento no está generando los ingresos laborales suficientes, eh, se ralentiza, como ya estuvimos viendo desde hace 10 años, se ralentizó la reducción de pobreza y eso tiene que ver con el bajo impacto del crecimiento económico. Ujú. Es decir, se crece relativamente bien en materia económica, pero esto no contribuye a sacar a más gente en situación de pobreza. Asimismo, está contribuyendo poco, Ujú. pero eso ya veníamos viendo en un estudio que hice en 2017, ya proyectaba estos resultados. Ese estudio se publicó en 2019 y esos resultados se repiten en otros ejercicios que se han hecho. Hay una tesis de la Universidad Nacional, por ejemplo, Ujú. que vuelve a confirmar estos efectos que se van disminuyendo porque el crecimiento económico en un contexto, por ejemplo, de bono demográfico, no genera empleos ni ingresos suficientes. Ujú. Hay que tener en cuenta que la pobreza monetaria se reduce por dos vías. Uno, por la vía del crecimiento económico a través del empleo, porque Sí. genera ingresos laborales. Ujú. eh, y la segunda vía es por las transferencias monetarias a los hogares. Esas transferencias pueden ser públicas, como es el programa Tecoporá, los programas de pensiones, pero también pueden ser privadas por las remesas. Ujú. Pero las remesas también tienen que ver con la salida de población económicamente activa de nuestro país porque interiormente no consiguen empleo. Entonces, digamos que no es un mérito reducir la pobreza porque hay paraguayos en el exterior trabajando. Ujú. Es Y un decir, tercer elemento sí. que es indirecto es la inflación, Ujú. porque la pobreza monetaria hay que recordar que se mide por el nivel de ingresos que Sí. cubre una canasta básica. Y si Ujú. hay inflación, el costo de esa canasta básica se eleva y si los ingresos no se elevan al mismo ritmo de la inflación, personas que antes no eran pobres caen por debajo de la línea de pobreza al haber inflación. Entonces son tres elementos: ingresos laborales, transferencias públicas y inflación las que afectan. Y bueno, nosotros estamos con una inflación de alimentos muy importante, alrededor del 60% de la canasta básica de la gran parte de la población se destina al consumo de alimentos y de movilidad, que también aumentan los costos de movilidad, aumenta el pasaje, aumenta el combustible. Entonces, eso presiona a que los ingresos laborales que se generen por la vía del crecimiento, la inflación neutralice. Ujú. Entonces, ese es otro tema que hay que discutir en el país. En política económica, en los últimos años, siempre se ha hablado, Verónica, sobre el crecimiento y los datos positivos macroeconómicamente del Paraguay. Y en contrapartida también se ha dicho que esa macroeconomía no se siente en el bolsillo de la gente. Es decir, seguimos en esa misma línea. ¿Qué es lo que falta, Verónica, hacer para que esto se dé y podamos realmente tener un crecimiento y que se refleje también en las necesidades de la gente?
Yo creo que hay dos políticas muy importantes. Por un lado, está la política que tiene que ver con el empleo, Ujú. que nosotros tenemos una institucionalidad muy débil, sin recursos. De hecho, tenemos un ministerio, fuimos casi el último país de la región en tener un ministerio del trabajo, a pesar de que los discursos le dan mucho valor al trabajo. Sí. Y por otro lado, tenemos el problema de la inflación de alimentos. Inflación de alimentos y la inflación en términos de movilidad, que son dos inflaciones que afectan mucho a la canasta familiar y a la calidad de vida. Ujú. No tenemos política de producción de alimentos desde hace años y eso se refleja en los bajos niveles de inversión y en la cada vez mayor importación de alimentos. Y por otro lado, tampoco tenemos una política de transporte, es una de las quejas. Ujú. Y además, bueno, hay otras políticas que afectan al consumo de los hogares. Por ejemplo, la política de salud, que debería brindar salud de manera con bajo costo y con medicamentos no hay, la gente tiene que destinar parte de los recursos que destina que debería destinar, por ejemplo, a una buena alimentación, a financiar medicamentos o servicios de salud, que deberían ser parte de una política, o lo que es peor, endeudarse. Entonces cuando hablamos de macroeconomía no hablamos solamente del Producto Interno Bruto, Sí. estamos hablando también de la inflación, por ejemplo, Ujú. del aumento del tipo de cambio que presiona también a la inflación porque mucho de como perdemos seguridad alimentaria, se importan y muchas de las importaciones son en dólares. Ujú. Todas las importaciones son en dólares y eso repercute también en la canasta básica de bienes. Entonces, tenemos que mirar más allá del Producto Interno Bruto, que ese es un debate que se da hace 60 años, ya quedó claro que el Producto Interno Bruto no es un indicador de éxito económico. Para incorporar estos otros elementos que hacen de manera directa a la calidad de vida de la población. Ujú. Y aquellas personas que, según los últimos datos que se dieron a conocer desde el INE, hay reducción en los niveles de pobreza, pero conversando el otro día con un colega suyo nos decía, sí, la gente puede llegar a salir de la pobreza, pero queda en la vulnerabilidad, es decir, como que está siempre en la frontera y hay algún elemento extra que hace que vuelva a caer inmediatamente en la pobreza. ¿Cómo se puede modificar eso, Verónica? Bueno, como le decía, un primer elemento es un mejor mercado laboral. Ujú. Con la inflación, los ingresos laborales vienen cayendo desde 2014. Es decir, si nosotros comparamos ingresos laborales reales hoy, es decir, la capacidad de compra que tienen los ingresos laborales hoy, tienen la misma capacidad de compra que hace 10 años. Eso Sí. significa que a pesar de que la gente está trabajando, eh, eh, no ha avanzado en mejoras en su calidad de vida por la vía del trabajo. Sin un mercado laboral que garantice ingresos laborales que se incrementen o que avancen por lo menos a la par de la inflación, estamos reduciendo nuestra calidad de vida. Por otro lado, sin un mercado laboral que no tenga seguridad social, ese es un determinante importante de vulnerabilidad. Las Ujú. personas en Paraguay, cuando se enferman, cuando se desemplean, cuando tienen con la crisis climática, entran en una situación muy grave de inestabilidad, de vulnerabilidad, que es ese 50% que está fuera de la pobreza, pero está muy cerca de la pobreza. Ujú. Pero también tenemos una clase media que es sumamente vulnerable. A pesar de que hablamos de clase media, en realidad la clase media en Paraguay es altamente vulnerable. No tiene sistema de seguridad social, no tiene un buen sistema de salud, tiene que endeudarse para acceder, para tener servicios de salud, tiene que endeudarse para tener servicios educativos, tiene que endeudarse para tener una vivienda, tiene que endeudarse para tener un pozo con agua, tiene que endeudarse para tener un generador de energía eléctrica, Sí. tiene que endeudarse para producir.
y eso hace una familia que vive endeudada tampoco es, digamos, un éxito económico o un éxito macroeconómico, todavía menos. Ujú. Entonces, sin servicios públicos de calidad y sin un mercado laboral que funcione bien, generando empleos decentes, es muy difícil tener calidad de vida y todavía es más difícil decir que el crecimiento es exitoso o que la Sí. macroeconomía es exitosa, porque en Ujú. realidad esa macroeconomía no se deriva en condiciones microeconómicas que signifiquen calidad de vida en la población. Ujú. Las transferencias monetarias en determinada forma ayudan a estas familias en situación de pobreza, pero no son soluciones de fondo, Verónica, son solamente parches y son momentáneas. Por más que sepamos que son necesarias y que hay mucha gente que incluso tiene alimentos a través de esa transferencia. Solamente son insuficientes, 250.000 guaraníes por familia, con 2 o 3 niños que Sí. necesitan ir a la escuela, que necesitan comprar útiles, porque los Ujú. útiles duran 4 o 5 meses, la canasta de útiles del Ministerio de Educación, necesitan pagar un transporte que es caro e ineficiente, necesitan pagar medicamentos cuando se requiere, cuando se enferma algún miembro. Y los 600.000 guaraníes de la pensión alimentaria, eh, ¿qué persona mayor puede vivir con dignidad con 600.000 guaraníes? Ujú. Entonces, lo que deberían tener las personas mayores es una jubilación cercana como mínimo al salario mínimo, no el 25% del salario mínimo. Sí. Esas son apenas medidas que en este momento inclusive lo que permiten es contrarrestar el efecto negativo de la inflación, Ujú. pero no garantizan ni bienestar ni calidad de vida. Por eso es que tenemos que revisar toda nuestra política macroeconómica para garantizar mejor que nuestras políticas en general, no solamente la macroeconómica, para que el crecimiento del PIB tenga un mayor impacto en la población, no solamente por la vía del mercado laboral, sino también por la vía de las recaudaciones tributarias. Ujú. Porque sin recaudaciones tributarias, con lo que estamos pagando de deuda, no vamos a poder mejorar ni el sistema de salud, ni tener políticas de producción de alimentos, ni mejorar la calidad de la educación. Ujú. Dejamos de producir alimentos para el país, Verónica. Es decir, necesitamos, porque en más de una ocasión mencionó una política de producción de alimentos, con apoyo a pequeños productores, con generación de recursos, aquellos alimentos que conocemos y durante décadas hablábamos de los de autoconsumo, es decir, aquellos que pueden cubrir la necesidad básica de cada familia y también generar algún ingreso. Claro, la producción de alimentos tiene un efecto multiplicador enorme en nuestra economía. Ujú. Por un lado, genera oferta de alimentos para dos ámbitos, para el consumo interno directo Sí. y bienes intermedios, es decir, para la industria alimenticia. Nosotros tenemos un gran potencial exportador para exportar alimentos con mayor valor agregado de lo que en este momento estamos exportando, Ujú. por un lado. Y eso, por supuesto, eh, para el consumo interno contribuiría a reducir la inflación. Por otro lado, la producción de alimentos genera recursos en los hogares o en las familias, en las fincas campesinas, y eso contribuye también a reducir la pobreza. Y finalmente, la producción de alimentos permite proveer, por ejemplo, al programa Hambre Cero, Sí. que en algún momento, si es que no está importando, se va a tener que importar. Y cuando importamos, ¿qué pasa con la demanda de necesitamos dólares? Ujú. Y esos dólares cuando suben, porque cada vez estamos importando mucho más alimentos, presionan al presupuesto público, porque muchos de los gastos del presupuesto público están en dólares, pero también eleva el costo de vida de la población que adquiere repuestos de automóviles,
alimentos, mucho de lo que se vende en los supermercados es importado. O sea, ahí la producción de alimentos en la agricultura familiar tiene un efecto multiplicador enorme en muchos ámbitos. Por eso es que es tan importante esa política.